Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Este año ha iniciado con mucha noticia, sobre todo en el campo de la diversidad. Y para hablar al respecto nos acompaña hoy en nuestra sala de redacción el presidente de la Federación LGBTQI+, Pedro Julio Serrano. Saludos, bienvenido. Gracias, Ayola. Gracias por la oportunidad. Has estado muchísimos años en el activismo, ahora presides esta federación, que es un organismo de nuevo cuño. Cuéntanos un poco cómo surge la federación. Nosotros sabíamos que lo que estamos viviendo iba a pasar. Sabíamos que iba a ganar Trump y sabíamos que en Puerto Rico íbamos a tener una legislatura conservadora. Así que nosotros nos preparamos. Hicimos el Frente Unido por la Equidad primero, que éramos más de 70 organizaciones que estuvimos registrando votantes y educando sobre las posturas de los candidatos. Luego de eso entendimos que se tenía que mantener el esfuerzo que habíamos creado y que se mantuviera de una manera permanente. Así que lo que hicimos fue que creamos esta organización que recoge a la mayoría de las organizaciones LGBTQ+ en Puerto Rico y organizaciones aliadas también, como la Asociación de Psicología, Amnistía Internacional, la ACLU de Puerto Rico, entre otras. Y entonces, pues se forma la federación como una manera de contrarrestar estas medidas y detener el retroceso de los derechos que hemos alcanzado por tantos años. Así que es una federación, así que ya tuvimos nuestra primera asamblea, que fue el pasado sábado, y ayer anunciamos al país el Consejo Asesor, ¿verdad?, que nos va a estar dando esa dirección estratégica de lo que queremos hacer. El proyecto de libertad religiosa, el proyecto 01 del Senado, ¿qué significa para la comunidad la prioridad que el liderato senatorial le ha dado a este tema? Esto es una movida electorera. Tomás Rivera Chats está tratando de buscar los votos que se le fueron a Proyecto Dignidad, así que lo está haciendo a través de tratar de complacer a este sector fundamentalista del país, que ellos entienden que les dio la victoria, ¿verdad?, para poder agenciarse con el banquete total, como decimos. Así que esta medida, lo terrible del caso es que queriéndole disparar a la comunidad LGBTQ+, se están disparando un pie ellos mismos. ¿A qué me refiero? El proyecto de libertad religiosa es tan amplio que la creencia religiosa no puede cuestionarse. Así que yo puedo decir ahora mismo que creo en la luz eléctrica y que los heterosexuales no les voy a dar servicio y nadie me puede cuestionar eso porque eso está en el texto de la ley. Y más allá de eso, le da inmunidad a las profesiones reguladas por el Estado, los abogados, los enfermeros, los psicólogos, los doctores, los trabajadores sociales, para que puedan discriminar y no tengan ninguna consecuencia si discriminan en contra de una persona. Por ejemplo, si hay un servidor público que no quiere atender a una persona porque va en contra de sus creencias religiosas, un ejemplo claro, uno va a un cuartel de la policía y el único que está allí es un retén, y ese retén entiende que va en contra de sus creencias atender a una pareja del mismo sexo, que en este caso sería una víctima de violencia doméstica, que va buscando la protección del Estado, pues se queda desprovista esa persona de la protección del Estado y lo pueden hasta asesinar, porque ese retén no va a mover un dedo. Y, por ejemplo, con las profesiones, un médico, llega alguien a un CDT, es el único médico de turno, que sabemos que también pasa, sí, y decide no salvarle la vida a ese ser humano. Aun cuando creemos que es inaudito y que es extremo lo que estoy diciendo, la ley lo contempla. Por lo tanto, se está eximiendo de responsabilidad a un médico de cumplir con su juramento de Hipócrates, ¿no? Así que yo creo que es bien peligroso lo que está pasando queriendo hacerle un daño a la comunidad LGBTQ+ para complacer a un sector fundamentalista, nos están afectando a todos los ciudadanos. Este proyecto, como fue el proyecto número 1, pues uno hubiese pensado que ya se hubiese bajado a discusión, no se ha aprobado. Ustedes anticipan que va a haber vistas públicas, porque no se ha aprobado, pero el presidente del Senado aseguró que se va a aprobar. ¿Habrá vistas públicas? ¿Será por descargue? ¿Qué información y qué estrategias tienen? Bueno, nosotros anticipábamos que lo iban a bajar por descargue. Sin embargo, nosotros nos adelantamos a lo que estaba pasando. Hicimos una conferencia de prensa el día que empezaba la sesión del Senado pidiendo las vistas públicas, y después se unieron el Colegio de Abogados, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, la Asociación de Psicología, entre otros, pidiendo vistas públicas. Así que nosotros entendemos que las vistas públicas se van a dar y que se va a conocer
lo peligroso de esta medida. Y además, que no tan solo que es peligrosa, es innecesaria, porque la Constitución ya protege la libertad religiosa. Ahora mismo, yo, que soy LGBTQ+, tengo menos protecciones que una persona que levante la bandera de libertad religiosa. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Y las protecciones que yo tengo como persona LGBTQ+ están en leyes o en órdenes ejecutivas o en decisiones judiciales, pero no están en la Constitución. El prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género no está en la Constitución, así que no tiene la misma protección, ¿verdad?, que tiene la creencia religiosa. La Cámara de Representantes, partiendo de que se den esas vistas públicas y se apruebe en el Senado, en la Cámara el perfil también es muy conservador. ¿Ustedes se moverían a cabildear en la fortaleza? La pregunta es, cuando ustedes ven los actantes políticos que deciden políticas públicas, el Senado, la Cámara, la fortaleza, ¿dónde tienen más esperanza para adelantar sus intereses o sus reclamos? Nosotros vamos a buscar comunicarnos con los 70, bueno, ahora son 80 legisladores. Vamos a buscar la manera de comunicarnos con todos ellos. Ya empezamos esas reuniones, ya las estamos teniendo y nosotros esperamos eventualmente hablar con todos y todas. Pero ante la composición que tenemos de esta legislatura tan conservadora y en el análisis que nosotros hicimos antes de las elecciones, realmente hay una posibilidad real de que si nosotros logramos impactar con historias reales, si nosotros cogemos, por ejemplo, un Pichi Torres Zamora, que públicamente dijo que tiene un hijo gay, y nosotros apelamos a esa humanidad, nosotros tal vez podemos cambiar algunas mentes y tocar esos corazones y que cambien sus votos, ¿no? Porque entiendan que el juramento que ellos tienen es velar porque todos los seres humanos seamos tratados iguales ante la ley. Esa es una esperanza. La otra es cuando ya no nos quede nada y se apruebe en la Cámara o en el Senado, buscar a través del proceso legislativo enmendar las medidas para que sean lo menos intrusivas posible. Y si eso no resultara y se convirtieran, ¿verdad?, en aprobadas en ambas cámaras, entonces recurriríamos a la rama ejecutiva, que ya estamos haciendo los acercamientos porque no estamos anticipando lo que va a pasar. Así que nosotros vamos a buscar que la Secretaría de Justicia se exprese sobre esta medida de libertad religiosa, que el Secretario de Salud se exprese, que se expresen, ¿verdad?, las agencias pertinentes sobre esta medida. Usted me mencionaba en la primera respuesta que esto fue una movida política electoral. ¿Cómo manejan que el conservadurismo moral se haya convertido en una ficha de canje electoral? Mira, nosotros apelamos, Puerto Rico es un país solidario, es un país amoroso, respetuoso y que realmente vive esa máxima cristiana de amar al prójimo como a uno mismo. Y nuestra esperanza recae en tocar esos corazones y esas mentes de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo y de estudio, que sean los que cambien, ¿verdad?, la manera de pensar de estos legisladores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con educación comunitaria, vamos a estar volviendo a las plazas públicas del país, vamos a volver a los comedores y a las salas de la gente, a hablar con ellos y con ellas, para que se conviertan en nuestros portavoces. Así que yo creo que vamos a apelar a ese sentido del puertorriqueño, de la hospitalidad y de ese amor así unos a los otros. Ahí radica nuestra esperanza. Nosotros no podemos combatir el odio con odio, y no podemos combatir el odio con ofensiva o algún tipo de arrogancia o soberbia que nosotros vemos de los grupos fundamentalistas. Eso no somos nosotros. De hecho, esos no somos los puertorriqueños. Así que nosotros vamos a apelar a eso y pues apostamos. La esperanza entonces sería que apelando a eso se reduzca tal vez el valor electoral que se le da entonces a estas iniciativas, a este discurso. Ciertamente. Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros en el movimiento LGBTQ+, hemos obviado por mucho tiempo es que nosotros tenemos que reconocer que en nuestra propia comunidad tenemos mucha gente conservadora, dentro de nuestra propia comunidad, que votan por los partidos tradicionales. Y si nosotros no hacemos ese trabajo de empoderar
a esos miembros de nuestra comunidad que son PNPs y populares para que hablen con sus legisladores, para que hablen con aquellos para quienes ellos hacen campaña, porque sabemos que mucha gente LGBTQ+ hace campaña por estos candidatos, para que estos legisladores cuando lleguen al poder no les quiten sus derechos. Pues yo creo que le estamos haciendo un flaco servicio a nuestra lucha. Así que nosotros vamos a apelar a eso. Eso es una de las estrategias que estamos utilizando. Otra de lo que estamos haciendo, que también hemos descuidado un poco, es que aunque nosotros agradecemos que las empresas pongan sus logos con el arcoíris en el mes de orgullo, sí, nosotros no estamos pidiéndole esa responsabilidad social de las empresas para que sean también portavoces de nuestra lucha de equidad, porque muchas de las medidas de equidad se empezaron en las empresas privadas y luego el gobierno se puso al día con las políticas. Así que son dos estrategias que no habíamos utilizado antes y que estamos utilizando en esta coyuntura histórica que nos ha tocado, tan conservadora, para tratar de cambiar el panorama político. ¿Hay otras iniciativas a nivel del Ejecutivo o del Legislativo que ustedes estén mirando, evaluando o que les levante bandera sobre que puedan afectar a la comunidad? Mira, nosotros afortunadamente en Puerto Rico no hemos tenido a la gobernadora haciendo órdenes ejecutivas desquiciadas, inconstitucionales, ilegales, como está haciendo Trump. Eso, pues, por un lado, pues, alivia la cosa. Por otro lado, tenemos que recordarle a la gobernadora, y le hago un llamado a la gobernadora, usted no tiene que seguir al pie de la letra lo que diga Trump. Los estados tienen autonomía y tienen el poder de mantener las órdenes ejecutivas, las órdenes administrativas, las leyes y las decisiones judiciales y cómo se implementan en las agencias federales. No tenga miedo de perder fondos federales porque usted haga lo correcto con los puertorriqueños y puertorriqueñas y las personas que vivimos en esta patria que somos LGBTQ+. Usted tiene la potestad y tiene el poder. Agénciese ese poder que usted tiene como primera ejecutiva del país y proteja los derechos de todas las personas en Puerto Rico y no se deje intimidar por este bullying que tenemos en Estados Unidos que quiere gobernar a través de decretos y a través de órdenes fascistas. Así que esa es mi exhortación a la gobernadora. Pero en esa exhortación trae el tema y el punto que ella misma ha abordado de los fondos federales. Correcto. Ella ha dicho, no estamos en posición de perder fondos federales. ¿Cómo entonces puede ella navegar esas dos aguas? Otros gobernadores que han reconocido que los derechos son para todos han plantado bandera y han hecho protecciones dentro de sus propios presupuestos para mantener aquellos programas que Donald Trump quiere eliminar. Pero el presupuesto de Puerto Rico también está manejado por una Junta de Supervisión Fiscal. Lo sabemos. Es poco lo que también podría maniobrar el Ejecutivo. Ciertamente, pero ella puede dar la batalla. Y yo creo que en esa batalla va a tener gente que la va a apoyar. Y yo creo que es importante que ella en su mensaje inaugural, ella dijo que ella va a gobernar para todos los puertorriqueños y que iba a gobernar para los pobres y las personas vulnerables. Y la comunidad LGBTQ+, contrario al mito que hay, es una comunidad de clase trabajadora, donde muchas personas trans no tienen los recursos económicos porque no les dan trabajo, porque tienen a veces que recurrir al trabajo sexual o simplemente, sencillamente, vivir en la pobreza extrema porque este país no le da las oportunidades de empleo. Así que si ella realmente quiere hacer valer esa promesa que ella hizo en su mensaje inaugural, en su toma de posesión, pues que empiece con la comunidad LGBTQ+. Quisiera ir específicamente sobre estas órdenes de Donald Trump. ¿Qué pone en juego? Por ejemplo, programas de salud. ¿Ya han hecho una evaluación de qué pone en juego en Puerto Rico? Ciertamente, nosotros lo que hemos visto es que esto afecta a las agencias federales. Y por otro lado, todas las órdenes ejecutivas que ha sometido Trump, no todas, o por lo menos las que van en contra de la comunidad LGBTQ+, ya han sido impugnadas en los tribunales. Ya han detenido algunas y de hecho sabemos que la que emitió anoche, que era sobre las mujeres trans en los deportes, ya está preparándose una demanda para impugnarla también. Así que nosotros sabemos que son órdenes inconstitucionales y que mayormente esas órdenes ejecutivas tienen inherencia en los asuntos de las agencias federales, pero eso no tiene valor ni peso en ley para obligar a los gobiernos estatales a cambiar sus políticas. Eso sería una decisión que tomaría cada ejecutivo. Así que nosotros en ese sentido sabemos que va a impactar, ¿verdad? Porque van a eliminar unas protecciones y unos acomodos razonables. Por ejemplo, cuando tú eliminas proyectos de equidad, diversidad e inclusión, la gente piensa en la comunidad LGBTQ+. Pero ¿sabes lo que van a eliminar? Van a eliminar los accesos a las sillas de ruedas
en lugares públicos. Van a eliminar cuartos de lactancia, que por muchos años se lucharon para que se tuvieran. Van a eliminar la licencia por paternidad, porque damos por sentado la licencia por maternidad, pero la licencia por paternidad, que exigimos obviamente que haya una responsabilidad también de los padres en la crianza de sus hijos, la van a eliminar también. Van a eliminar protecciones que afectan a todos los puertorriqueños si se le da paso a esta locura, ¿verdad?, de Donald Trump. Así que yo creo que yo espero, ¿verdad? Esa es mi esperanza, ese es mi llamado, a que no le sigamos el juego. Le preguntaban qué estaba en juego en específico, porque, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, no necesariamente el gobierno, o programas de salud, los programas para VIH, se financian con fondos federales, podrían estar afectándose. Mira, te puedo decir que ya nosotros vimos un efecto indirecto que se convirtió en directo de esta orden, y es que el Departamento de Salud, y ustedes lo anunciaron en Metro, el Departamento de Salud estaba haciendo un análisis de equidad en salud y decidieron eliminar ese programa o ponerlo o detenerlo en lo que evaluaban las órdenes ejecutivas de Trump. Pues ya hay un daño, porque iba a haber una actividad que se canceló, que era una actividad que iba a ser con la comunidad LGBTQ+, para escuchar su insumo para un cuestionario que se va a hacer sobre el acceso a la salud, ¿verdad?, de parte de las comunidades LGBTQ+. Así que ya eso es un daño que se ha hecho. Además de eso, hay organizaciones que ahora están atemperando los proyectos que han recibido subvenciones federales para eliminar cualquier relación que tenga las palabras diversidad, equidad, inclusión, las comunidades LGBTQ+, trans, eso se tiene que eliminar, identidad de género, orientación sexual, tiene que atemperarse a estas nuevas políticas si quieren mantener esos fondos federales. Así que ciertamente tiene un efecto en las organizaciones, y tú sabes que muchas de las organizaciones sin fines de lucro dependen de estos fondos. Así que tiene unos efectos. Y en términos del VIH, como una persona que lleva viviendo más de 30 años con VIH, a nosotros nos preocupa. Ya él cortó fondos para ayudar a países, a otros países, para darles medicamentos y acceso a medicamentos preventivos del VIH. Y si escuchamos un poquito lo que está pasando, una persona que es indetectable, como lo soy yo, no puede transmitir el virus. Y eso se debe a que yo tengo unos medicamentos que yo me tomo todos los días y me permiten no tan solo haber vivido ya 30 años con VIH, sino que yo no pueda transmitir el virus. O sea, nosotros tenemos en nuestras manos el fin del VIH. Si nosotros tenemos a todo el mundo en tratamiento y tenemos los medicamentos que previenen el VIH, nosotros podemos detener el VIH en este mismo momento. Lo que está haciendo Donald Trump cortando esos fondos es abriendo la puerta a que la pandemia vuelva a subir y que tengamos más infecciones y que se convierta en un problema de salud pública. Así que yo le exhorto, ¿verdad?, al gobierno estatal que si se cortan los fondos federales sobre el VIH, que tienen que identificar los fondos, ¿verdad?, estatales, para poder dejarnos con vida a las personas que vivimos con VIH, porque dependemos de nuestros medicamentos. Sí. Por otro lado, la senadora Joan Rodríguez Bebe hoy presentó una petición de información para conocer el alcance de uso de fondos destinados a promover iniciativas, programas de diversidad, equidad e inclusión por parte de las agencias gubernamentales en Puerto Rico. ¿Qué le parece? La obsesión enfermiza y temeraria que tiene Joan Rodríguez Bebe y que tiene Lizy Burgos y que tiene el Proyecto Dignidad, con tratar de despojar de sus derechos y de su humanidad, despojarnos de nuestra existencia a las personas LGBTQ+, es peligrosa. Ya lo vimos con el caso de Alexa. Por muchos años César Vázquez estuvo diciendo que las personas trans que entran a los baños son pervertidos y son personas que van detrás de los niños y de las mujeres. ¿Y qué pasó con Alexa? Un individuo puso una foto en las redes sociales, se hizo viral, empezaron a postear fotos de donde estaba Alexa en cada momento y 24 horas más tarde la encontraron asesinada. No sin antes grabar un video para ponerlo en las redes sociales, para mandarle un mensaje a las personas trans que cualquiera que se atreviera a entrar a un baño iba a correr la misma suerte. Eso es lo que hace Joan Rodríguez Bebe y eso es lo que hace Lizy Burgos con todas estas medidas inhumanas y crueles que hacen para tratar de despojar de derechos y protecciones a las personas LGBTQ+. Y como te dije anteriormente, tratan de quitarnos los derechos a la comunidad LGBTQ+, pero lo que están haciendo es quitándole a las mujeres que lactan un cuarto de lactancia,
a las personas que están con sillas de ruedas que no puedan acceder a los edificios públicos, a los padres que no puedan tener una licencia para ir a criar a sus hijos en los primeros meses, ¿verdad?, que ese niño nace o esa niña nace. Así que yo creo que queriendo afectar a nuestra comunidad en esta obsesión, ¿verdad?, que yo a veces quisiera como entenderla, pero no me cabe en mi corazón compasivo y humano, no me cabe que tengan esta obsesión, de verdad que no la entiendo. Y hablando de las personas trans, como mencionaba el caso de Alexa, la orden ejecutiva que firmó Donald Trump sobre las mujeres trans en el deporte, ¿qué efecto tiene? Lo escuchaba hablar esta mañana en radio sobre las federaciones, que son organismos aparte, pero en términos de el ambiente hacia las mujeres trans, ¿qué efecto tiene? Gracias por hacer esa pregunta particularmente, porque estas órdenes, ellos saben que son ilegales y que son inconstitucionales. Como dije esta mañana y lo repito aquí, una federación tiene la potestad absoluta de tomar las decisiones sobre quiénes pueden participar y cuáles son las regulaciones sobre cada deporte. De hecho, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico de Estados Unidos y el de Puerto Rico tienen la potestad de tomar decisiones sobre cómo esos deportes se van a regular. Así que esta orden ejecutiva no tiene ningún efecto sobre los deportes. Pero sí, como tú dices, tanto lo que hace Joan Rodríguez Bebe, como lo que hace Lizy Burgos, como lo que hace César Vázquez, como lo que hace Proyecto Dignidad, como lo que hace Donald Trump, como lo que hace Tomás Rivera Chats también, como lo que hace Gregorio Matías, es crear un clima de intolerancia en contra de las personas trans, que lo vimos en el 2020, cuando Puerto Rico se convirtió en el epicentro de la violencia antitrans, cuando 7 personas trans fueron asesinadas, incluyendo a Alexa. Así que durante la primera administración de Trump, nosotros vimos un incremento de 334% en los crímenes de odio durante esos 4 años de Donald Trump. Así que nosotros ya estamos previendo que durante esta segunda administración de él, nosotros vamos a ver un incremento lamentablemente de crímenes de odio. Así que estamos ya dentro de la federación, en la asamblea que tuvimos este pasado sábado, tomamos la determinación de que íbamos a crear talleres de autodefensa y grupos de acompañamiento para que las personas trans, las personas no binarias, para que las personas LGBTQ+ en general podamos tener esas herramientas para poder defendernos, pero también al mismo tiempo acompañarnos durante el proceso y que no estemos solos ni soles. Así que aparte, ¿verdad? Aparte del tema del ambiente y la seguridad, sí, el tema deportivo genera mucha discusión a nivel de fisiología del deporte y tal. ¿Eso debe atenderse en otros foros que no sea el foro político? ¿Cómo usted plantea que eso debe atenderse? Mira, ya hay estudios que se han hecho de que las personas trans, específicamente las mujeres trans, porque es en contra de las mujeres trans, no tienen ninguna ventaja cuando compiten en un deporte femenino, no la tienen. Pero en términos de fuerza, sí. Pero se ha demostrado que cuando se establecen en esos tratamientos hormonales, eso neutraliza cualquier ventaja que puedan tener en términos de la fortaleza que uno pensaría que puedan tener las mujeres trans. Y de hecho, hay mujeres cisgénero, y para la gente que nos está viendo, cisgénero quiere decir una persona que vive de acuerdo al género con que se le asignó el nacer, ¿no? Las personas transgéneros pues viven con un género diferente a ese sexo que se le asignó el nacer. Así que hay mujeres cisgénero que tienen unos niveles de testosterona que son más altos. Lo vimos en las Olimpiadas. Correcto, que son más altos que inclusive algunos hombres, ¿no? Y eso es algo que cada federación tiene la manera de regularla. Y eso se hace a través de medicina deportiva, a través de estudios, ¿verdad? Y de regulaciones que ellos establecen en cada federación. Así que yo creo que es algo que se tiene que atender en su momento, pero a mí, yo lo voy al plano humano. Las personas trans no tienen oportunidades de trabajo mayormente, ¿no? Y si tenemos una persona trans que tiene las habilidades deportivas, le vamos a negar la posibilidad de ganar su vida haciendo lo que mejor hace y donde se puede destacar, o vamos entonces a permitir que el prejuicio sea el que rija las normas de las federaciones deportivas. Eso yo lo veo desde el contexto humano, lo veo desde ese punto de vista también. Cuando se habla mucho, se hablaba en la campaña y en toda esta polarización de derecha, izquierda, se habla que es necesario frenar el liberalismo extremo, se usa este concepto del woke. ¿Qué reflexión le merece? Mira, es que
cuando hay personas que realmente tienen políticas que son dañinas y acciones que son dañinas, ellos tratan de demonizar todo lo que es diferente a ellos. Y el tratar de poner esto de woke y todo lo demás, y que es un liberalismo extremo, no se trata de otra cosa que no sea que podamos reconocer que la equidad no significa que vamos a tratar a todo, que le vamos a dar las mismas condiciones a todo el mundo. Porque hay gente que necesita tener un acomodo razonable por cualquier razón, incluyendo las personas con diversidad funcional, entre otras, ¿no? Así que uno tiene que buscar que la equidad sea que todo el mundo pueda tener la misma oportunidad, ¿no? Así que de lo que se tratan estas políticas que nosotros defendemos y apoyamos es de que la gente tenga el mismo trato, las mismas oportunidades, los mismos derechos que tiene el resto de la sociedad. Nosotros no estamos pidiendo privilegios como hacen con la libertad religiosa, que ellos quieren tener una licencia para discriminar. Nosotros lo que exigimos es que nos traten con dignidad y con respeto, con humanidad, y que sepan que somos seres humanos que merecemos vivir en libertad, en paz y en equidad. Si tú supieras, Ayola, bueno, tú tienes que verlo porque en tus redes tú tienes que verlo, el odio que yo recibo a diario por el mero hecho de que yo me levanto todos los días a tratar de construir un Puerto Rico equitativo y justo, yo no sé cómo cualquier otra persona lo podría aguantar, pero tú vivir todos los días, porque el odio tal vez está dirigido hacia mí, porque soy una persona vocal, ¿no? Pero la gente que lo lee, que es LGBTQ+, que lee eso, que ve a su vecino escribiendo esas cosas, pero entonces lo tiene que ver en la misma calle y sabe que lo desprecia. Claro, el odio está viniendo en contra mía, pero es en contra de la orientación sexual y de la identidad de género. ¿Cómo eso no amilana y afecta al espíritu de un ser humano que todos los días tiene que levantarse recibiendo esa andanada de odio y de rechazo y de desprecio? Precisamente le iba a preguntar, Tomás Rivera Schatz, el presidente del Senado, lo ha particularizado a usted, en ataques directos a usted, y cuestiona su estatus moral, entre muchas otras cosas. ¿Cómo esto puede afectar el trabajo que usted hace como presidente de esta federación? El pueblo de Puerto Rico sabe que lo que han hecho en mi caso ha sido una campaña de difamación, de calumnia, de mentira, de utilizar los mecanismos del Estado para tratar de criminalizarme, y no lo han logrado. A mí me trataron de asesinar en una plaza pública en este país. Cuando hicieron los casos, hicieron. El caso que usted tuvo judicial. Totalmente. Y se determinó en un judicial lo que yo dije siempre, que yo era inocente. Se determinó, no hubo causa. Así que realmente hay otras personas que fueron a juicio. Yo no, porque no hubo causa, porque la verdad siempre estuvo a mi lado. Así que lo que quiero decir con esto es que el pueblo de Puerto Rico ya adjudicó esto, sabe lo que pasó. Así que en ese caso, lo que yo tengo que decir es que yo estoy aquí haciendo un trabajo por el país y sabemos que las personas que luchamos por los derechos humanos, las personas que hacemos el cambio, se nos ha tratado de criminalizar y se nos ha tratado de deshumanizar y de deslegitimar. Pero no lo pueden hacer porque la fuerza de nuestro mensaje y la fuerza de nuestra lucha es mucho más fuerte que cualquier otra intención que quieran hacer en mi contra. Así que en ese caso yo tengo la conciencia tranquila y estoy muy tranquilo. Yo duermo todas las noches muy tranquilo con la conciencia muy tranquila y firme en las convicciones que tengo, ¿no? Así que yo no veo cómo eso afecte, más allá de que aquellos que sigan, ¿verdad?, a ciertos líderes se crean esas mentiras y esas calumnias. Cuando usted dice que lo trataron de asesinar en una plaza pública, en ese momento no fue relacionado al caso, fue gente... ¿O cómo fue? Es que no recuerdo. Bueno, no tan solo que trataron de asesinar mi reputación, a eso es a lo que me refiero. Pero más allá de eso, o sea, la realidad del caso es que yo estoy de pie. Yo no tengo que bajar la cabeza ante nadie, Ayola. Nunca la he tenido que bajar, ni la voy a bajar. Porque yo soy una persona que ama profundamente este país. Yo soy una persona que aún con los atentados en contra de mi vida, aún cuando me han cortado los cables de los frenos de mi carro, aún cuando me amenazan a diario, aun cuando yo he tenido una campaña de acoso constante de la derecha fundamentalista de este país,
yo no me he rendido, porque yo creo en Puerto Rico. Y yo creo que Puerto Rico es mejor de lo que nos quieren hacer a ver algunos líderes de este país. Y yo no voy a claudicar en esa defensa, porque yo sé que la razón me asiste. Y mi mamá, que en paz descanse, me dijo que tú vas a luchar contra todo siempre que tú tengas la verdad y la razón de tu lado. Y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que esta lucha se adelante, porque yo creo en el Puerto Rico que construye y no el que destruye. Puede tomar una agüita, Claro. lo que, ¿verdad? Sé que son temas muy, ¿verdad? Pesados, fuertes, y le pasan factura a uno. Ahorita menciono el tema, hablábamos de, y voy a volver una pregunta atrás, sobre el término este de woke o el wokismo, pero por otro lado también, entonces, y también ahora lo utilizó el término del fundamentalismo extremo. ¿Cómo logramos salirnos de esas etiquetas que nos llevan a puntos opuestos y a polarizarnos como sociedad? Mira, yo apuesto a que nosotros podamos encontrar aquellas cosas que nos unen más allá que las que nos diferencian. Yo recuerdo cuando estuvimos luchando por la excarcelación de Oscar López Rivera. A mí me llamaron y me pidieron que yo me encarcelara por 30 minutos en una misma celda en la Plaza Dársena, en el Viejo San Juan, con César Vázquez. Y yo lo hice y fui criticado por miembros de la comunidad LGBTQ+. Pero en aquel entonces yo entendía que era más importante la lucha por sacar a Oscar de la cárcel que las diferencias que nos separan a César Vázquez y a mí. Y yo creo que nosotros podemos aspirar a eso. Nosotros podemos aspirar a que podamos sentarnos a dialogar, que podamos leer la Constitución y las leyes de Puerto Rico y entender que todos los seres humanos tenemos una inviolable dignidad y que todas las personas tenemos que ser tratadas iguales ante la ley. Y yo aspiro a que podamos llegar a unos entendidos de que no podemos seguir con esta guerra de tratar de deshumanizarnos unos a otros, sino buscar aquellas cosas que verdaderamente nos unen. Y hay cosas que nos unen. Así que yo te puedo decir que por muchos años yo me alejé de creer o de mantener la fe que yo tenía. Pero con el tiempo y con la muerte de mi mamá, yo me di cuenta de que Dios no es lo que algunos quieren hacer ver. Dios no es un Dios de juicio y exclusión. Dios no es un Dios que rechaza o que discrimina. Dios es una energía, es un ser, ¿verdad?, que lo que busca es que todos nos amemos, ¿no? Así que yo aspiro a que podamos tener la madurez como país de entender que esto no nos conduce a nada y que esta división no puede seguir sucediendo y que podemos buscar la manera de construir un país que quepamos todos. Usted celebró en las redes sociales el fin del programa de televisión de Cobo Santa Rosa, La Comay. ¿Por qué? Porque Cobo Santa Rosa, por toda su carrera televisiva, se dedicó a degradar, a deshumanizar, a violentar la dignidad de muchas personas valiosas de este país. Y él salió de la televisión la primera vez por su homofobia, por su discrimen, por estar atropellando a tanta gente. Y este país no necesita a Cobo Santa Rosa. Necesitamos un país que realmente construya y no destruya. ¿Y cómo? Es una línea muy fina para no caer en la censura. ¿Cómo manejarlo? Bueno, él puede, o cualquiera puede tener un programa donde comente asuntos públicos y asuntos de la farándula, sin tener que llegar a reducir a las personas o a deshumanizarlas o a degradarlas o a decir calumnias y difamaciones o mentiras o a ensañarse con personas y crear campañas de odio en contra de esas personas. Siempre se puede hacer entretenimiento, pero ese entretenimiento no puede incitar al odio, no puede incitar a la violencia en contra de seres humanos. Y eso era lo que hacía Cobo Santa Rosa. Así que, y mi celebración fue de una sola oración. Yo no hice más ningún otro comentario, que es que se acabó el régimen de odio de Cobo Santa Rosa. ¿Volverá? Si vuelve, pues, lo atenderemos como hemos atendido todo, la vida continúa. Cobo Santa Rosa no es el centro del universo como él se cree que es.
Mire, para concluir, el activismo local, que ahora está organizado a través de esta federación, se interconecta con activismo en Estados Unidos, con activismo global, ¿y cómo se dan esas interconexiones? De hecho, la creación de la federación sale de un interés por internacionalizar la lucha LGBTQ+, que ha sido internacional de alguna manera, pero ese modelo lo seguimos de las federaciones LGBTQ+, que hay en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, que hay federaciones similares. Así que lo hicimos con ese modelo. Y más allá de eso, pues buscamos unificar, ¿verdad? En unos momentos bien difíciles para nuestra comunidad, buscamos unificar al país de una manera muy coherente, con un plan estratégico, bien enfocado, con estrategias nuevas que no hemos utilizado antes. Así que nosotros buscamos vincularnos y ya estamos vinculados, porque algunos de los miembros del Consejo Asesor son de la diáspora, viven en Estados Unidos, y además de eso buscamos integrarnos a los organismos internacionales que hay de la comunidad LGBTQ+. Así que nosotros aspiramos a tener esa conexión, porque una de las cosas que nos tenemos que sentir orgullosos en Puerto Rico es que Puerto Rico es el estado, o el territorio o estado número 26 en términos de protecciones y derechos a las comunidades LGBTQ+, de los 56 estados y territorios de Estados Unidos. Estamos más adelantados que muchos países latinoamericanos y estamos más adelantados que la mayoría del mundo, ¿no? Así que tenemos que sentirnos orgullosos de eso, y lo que hemos logrado en Puerto Rico con muy pocos recursos, pero con mucha valentía, tenemos que transmitirlo al resto del mundo. Muchas gracias, Pedro Julio Serrano, por haber estado con nosotros en este Punto por Punto. Gracias a ti, Ayala. Como no, ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.